operaciones aditivos multiplicativos y vamos a ver ejercicio de aplicación. Bueno, este tipo de problemas se resuelven en base a las operaciones fundamentales, pero hay que trabajar con las alternativas, porque puede que tú hagas las mismas operaciones aquí, las mismas operaciones acá, pero no hay respuesta. Y eso no significa que el ejercicio esté mal planteado, sino que por situaciones a veces del destino, al azar, coinciden las operaciones pero no hay respuesta. Entonces eso significa que tengo que volver a operar de tal manera que tiene que haber una alternativa, una respuesta, porque esto guarda una secuencia lógica, ¿no? Un patrón. Lo que se hace con la primera figura se debe hacer con la segunda figura. Es decir, exactamente las operaciones que hago con la primera figura, debo hacer las mismas operaciones con la segunda figura. Bien, aquí en este problema me dicen ¿qué número falta? ¿Qué número falta? Veo que acá hay 50, 51, 7, X, 66, 8. Entonces yo lo que tengo que calcular acá es el valor de X. Falta este número. Entonces digo lo siguiente, voy a empezar a ver por el número menor. Digo 7 al cuadrado es igual a 49. Si le sumo 2, me da 51. Si a ese 51 le resto 1, me queda 50, justamente el número de ahí donde está mi incógnita. Entonces, este mismo patrón de operaciones que estoy realizando con la primera figura, debo realizarla con la segunda figura. Entonces, empiezo por el número menor. 8 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 64. Le sumo 2 y me da 66. Le resto 1 y me da 65. Entonces, al revisar mis alternativas, veo que es la alternativa E. Bien, por acá tengo el problema número 2. Me dicen qué número falta. Ojo, tengo acá una figura, un muñequito, segunda figura otro muñequito, tercera figura otro muñequito. Pero si noto, la incógnita está en la cabeza. Como la incógnita está en la cabeza, yo tengo que ver qué se ha hecho con las extremidades para lograr el número 10 en la primera figura. Y las mismas operaciones que hago con la primera figura, debo hacer con la segunda figura. De tal manera que ya ese es un patrón que va a cumplir para la tercera figura. Entonces vayamos a encontrar cómo hemos encontrado aquí el número 10 que está en la cabeza. Entonces yo digo, con los brazos, a ver, figura 1, vamos a ver acá, 4 por 5 me da 20. Es decir, multiplico los brazos y luego, bueno, esto sería con los brazos. Con las extremidades. Con las extremidades, a ver, ¿qué estoy haciendo? 8 más 2. 8 más 2 me da 10. Muy bien. Si a la operación de los brazos le resto la suma de las extremidades, 20 menos 10 me da 10, justamente lo que tengo en la cabeza. Entonces, este primer patrón debe cumplirse para la segunda figura. Vamos a ver si se cumple. Si no se cumple, tendría que probar otras operaciones, ¿no? Por algo estamos frente a sucesiones numéricas, aditivos y multiplicativos. En este caso, las sucesiones son gráficas. Vamos a ver, con la figura número 2.
Entonces en los brazos vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a ver. Tengo 3 por 7, me da 21. Con las extremidades tendría 9 más 4 igual 13. Entonces debo restar. Sería 8 y 3, 11, entonces me queda 8. Y 8 es justamente lo que tengo en la cabeza. Miren, como ya encontré el patrón, ¿no? De las operaciones, cumple para la primera figura, para la segunda figura, entonces este mismo patrón debe cumplir para la tercera figura. Entonces en la figura 3, lo que voy a hacer es lo mismo. Digo 6 por 3 igual 18 y le voy a restar la suma de las extremidades. Sería 2 más 3 igual 5. Si a 18 le quito 5 me queda 13. Por lo tanto, la alternativa solución sería la B. Y ahí tenemos entonces las operaciones del ejercicio número 2. Vamos por acá a resolver el problema número 3. A ver, en el problema número 3 tengo acá un rombo y la parte inferior dividido en dos partes. 2,1, 39, 4,2, X, 5,3, ¿no? Entonces, lo que tengo que ver también, cómo estoy operando las dos partes inferiores para obtener la parte superior, porque mi incógnita está en la parte superior del rombo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la figura 1. A ver, con la figura 1, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver, digo 2 más 1 me da 3. Si ese 3 lo elevo al cuadrado, me da 9. Si a ese 9 le sumo 3, entonces me da 12. Justo 12 es lo que tengo en la parte superior. Vamos a ver, si estas mismas operaciones como patrón cumplen para la segunda figura, entonces necesariamente va a cumplirse para la tercera y de esa manera voy a calcular el valor de X. Entonces empecemos. 4 más 2, 4 más 2, 6. Lo elevo al cuadrado y me da 36. Y debo sumarle la misma cantidad, más 3, y me da 39, justamente la parte superior. Entonces, lo que cumple para la primera figura, para la segunda figura, debe cumplir las mismas operaciones para la tercera figura, donde voy a calcular el X. Entonces sería acá 5 más 3. 5 más 3 me da 8. Al cuadrado, 64, y debo sumarle la misma cantidad, 3. Y esto me da 67. Por lo tanto, X será igual a 67. Que mi respuesta sería la alternativa B, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sacado otra respuesta y no hay? ¿No? No hay. Entonces yo tendría que ver, nuevamente analizar otras operaciones de tal manera que debo encontrar una respuesta, ¿no? Eso, si yo no encontrara la respuesta, no significa que está mal propuesto el ejercicio. Eso hay que tener cuidado. Por eso es que en ese tipo de problemas sobre secuencias, números aditivos y multiplicativos, ¿no? Hay que tener cuidado. Se trabaja siempre con las alternativas, ¿no? Y estos, en el mundo de la matemática, miren, aquí vemos que el patrón es esto, lo que se repite. Y generalmente los alumnos que van a postular a ciencias, ingenierías y a las Fuerzas Armadas y Policiales, esto se conoce con el nombre de analogías numéricas, que se toman en los exámenes de ingreso. Entonces, miren, esto es muy importante. Por ejemplo, acá, el ejercicio número 4, observen, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo
la parte de los triángulos, los lados de los triángulos, y dentro del triángulo hay un rectángulo o cuadradito, si queremos llamarlo, que tiene un valor de 16. Y lo mismo se repite en todas las figuras. Lado del triángulo 17, este lado de acá 15 y este lado 6. Este lado 9, este lado 6, este lado 4 y acá voy a encontrar el X. Significa entonces que yo tengo que operar con los lados del triángulo para poder encontrar lo que está dentro del triángulo, que es el 16, porque allí está mi incógnita. Entonces eso es importante observar para ver qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que voy a hacer en primer lugar, buscar una estrategia. Luego que descubro con qué elementos voy a trabajar, recién entonces voy a probar qué operaciones puedo realizar. Entonces digo, para la figura 1, vamos a ver. Lo que hago con la figura 1 debe cumplirse como patrón para la figura 2, ¿no? La misma secuencia, las mismas operaciones, ¿no? Así como acá. Si sumo, elevo al cubo y luego sumo una cantidad constante, miren que esta cantidad constante se repite en todos los casos, ¿no? Por eso es que se habla de patrones, se habla de modelos, si no, no tendría razón de ser. Entonces, miren, a ver, yo voy a trabajar en primer lugar aquí con estos dos lados. Y digo, al lado 5 del triángulo le resto 2. Y eso me da 3. A ese resultado de restar 5 menos 2, le voy a sumar el otro lado del triángulo, que es 1. Y luego lo elevo al cuadrado. 3 más 1, 4. Al cuadrado, 16. Por lo tanto, estoy obteniendo lo que está dentro del triángulo. Ahora, veamos si estas mismas operaciones cumplen para la segunda. Porque si no me cumple, yo tendría que repetir el proceso y combinar otras operaciones básicas, que puede ser suma, puede ser resta, multiplicación, potenciación o división. Entonces vamos a ver si cumple para la figura número 2. Entonces decimos lo siguiente, en la figura número 2, ya yo tengo ahora estos lados. Voy a trabajar con estos lados, 17 y 15. Si a 17 le resto 15, ojo, estoy haciendo la misma operación que la figura 1, estoy restando. Ese resultado me da 2. A ese 2 debo sumarle el otro lado del triángulo, más 6, y elevarlo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, obtengo 8 al cuadrado, me da 64, justamente me da la operación. Ahora, mira, aquí es justamente lo que te explicaba, ¿eh? En la figura 3, debo hacer las mismas operaciones y al obtener la respuesta puede que yo no encuentre alternativa. Es ahí en donde tengo que cambiar todo el proceso de operaciones y llegar a una solución. Fíjate, aquí, por ejemplo, voy a tomar el 9 y el 6. Al 9 le resto 6, el otro lado del triángulo. Mira, me da 3. A ese 3 debo sumarle el otro lado del triángulo, que es 4. Y eso me da 7. Al cuadrado, ¿cuánto es 7 al cuadrado? 49. Profesor, no hay respuesta. ¿Significa que el ejercicio está mal propuesto? No. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que tener en cuenta estos lados. Miren, primero he trabajado con el lado 5,2, luego la parte superior 17,5, luego he trabajado nuevamente con la parte superior que no me da, no hay alternativa, ¿no? Y como vuelvo a repetir, eso no significa que el ejercicio esté mal propuesto. Yo tengo que ver entonces con estos dos lados, miren, con estos dos lados, con 6 y 4. Vamos a ver. Entonces voy a repetir el proceso para la figura 3 y voy a decir lo siguiente: 6 menos 4 es igual a 2. A ese 2
el resultado debo agregarle el otro lado del triángulo, 9. Elevándolo al cuadrado, me da 11 al cuadrado, 121. Y note, con esas operaciones sí hay respuesta, la alternativa E. Entonces, en este tipo de ejercicios, estimados estudiantes, hay que tener mucho cuidado. Si una operación, suponiendo que con esto no hubiera habido respuesta, acá, 121, ¿qué diría? ¿El ejercicio está mal propuesto? ¿No sale? No. Lo que tengo que hacer es borrar, repetir todo el proceso y combinar estas operaciones de tal manera que tengo que encontrar una de las respuestas que me están planteando acá. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos el ejercicio número 5. Ojo. Halle la suma de cifras del valor de X. Ojo, estimados estudiantes. En una práctica, en un problema, siempre hay que responder a lo que me piden, ¿no? Es esto, ¿qué le digo? Es notorio ver los errores que cometen los alumnos al entregar las prácticas, al resolver los problemas, los ejercicios. Y más aún si te ocurre en algún examen, peor todavía. Porque hay alumnos que probablemente calculan X, pero no están respondiendo a lo que te piden. Acá me están pidiendo, halle la suma de cifras del valor de X. Siempre hay que responder a lo que me están preguntando. A veces el alumno, por nervios o por apuro, solo calculo X. Pero yo te pregunto, ¿es el valor de X que me están pidiendo? No, me están pidiendo la suma de cifras del valor de X. O sea que al final, al calcular yo el valor de X, tengo que dar como respuesta la suma de esas cifras. ¿Ok? Eso es muy importante, observar siempre. Vamos a ver. Aquí tengo en la parte superior 45, en la parte inferior 7,2. En la parte superior 48, en la parte inferior 8,4. Y justo mi incógnita X está en la parte superior. Como está en la parte superior, yo tengo que trabajar con los números de abajo. Entonces, esa es la primera estrategia que yo tengo que definir al resolver un problema de esta naturaleza. Entonces yo digo, a ver, este 7, si sumo 7 más 2, 9, lo elevo al cuadrado, no me da. A ver, ¿qué va a pasar en la figura 1? Vamos a ver, digo, la figura 1. Este 7 lo elevo al cuadrado. Y le voy a restar 2 al cuadrado. Sería 49 menos 4, justo me da 45 la parte superior. Estas mismas operaciones que yo he realizado aquí debe cumplir para la figura 2. A ver, vamos a ver en la figura 2. Si cumple 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado sería 64 menos 16, justo me da 48. Como cumple para la figura 2, entonces el mismo patrón debe cumplir para la figura 3. Entonces diré 9 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y esto me va a dar el valor de X, ¿no es cierto? Sería 81 menos 3 al cuadrado, 9. Le estoy restando 9. Aquí sería 2, 9 y 2, 11, 72, ¿ya? Entonces digo, X es igual a 72, muy bien, ya calculé X, profesor, pero eso es lo que me están pidiendo. No, me piden haga la suma de cifras del valor de X, ¿no? Entonces mira, si en tu examen tú lo dejas ahí y no respondes a la pregunta, es muy probable que tu profesor te reste puntos a esta pregunta. Por eso es muy importante leer lo que me están pidiendo y dar la respuesta que me piden. Entonces, ¿qué me piden? Diré acá, piden suma de cifras. Suma de cifras. ¿Ya? Ok. Si tú te das cuenta, 72 no hay como respuesta. Pero si respondo a lo que me piden, digo 7 más 2 es igual a 9. ¿Y cuál es la respuesta ahora? La alternativa E. ¿Ven? Entonces, estimados estudiantes, cuando resolvamos un problema o un ejercicio de esta naturaleza, ¿no? De secuencias numéricas, aditivos y multiplicativos,
con gráficas hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta es la forma de resolverlos y aquí tienen estos ejemplos y con esto hemos terminado el primer bimestre, ¿no? en esta recta que nos está tocando dictar estas clases.